Bueno, muy buenos días. Agradezco mucho a la licenciada Thais, coordinadora de la Unidad de Pensiones y Familia de la Defensa Pública, por este espacio que nos da como un insumo de capacitación para el curso de técnicas de litigio de la Unidad de Pensiones y Familia, que será para la formación inicial de la Defensa Pública. Muchísimas gracias por este espacio, licenciada Thais. Muchísimas gracias, Paola, estimada Paola. Bueno, mi nombre es Thais Ojo Villalobos. Yo soy coordinadora de la Unidad de Pensiones Alimentarias y Familia de la Defensa Pública y para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Doña Thais, es muy importante entender para quienes ingresan a la defensa pública o para quienes trabajan ya en la defensa pública, refrescar funciones, ¿verdad?, de la persona que está laborando en la materia. Una de las primeras preguntas, y es de vital importancia, es conocer cuáles son las funciones técnicas y cuáles son las funciones administrativas que hace una persona defensora pública cuando es nombrada y cuando está laborando en la unidad. Efectivamente, Paola, esta es una pregunta muy importante y evidentemente requiere de cierta atención, sobre todo de las personas de primer ingreso, toda vez que las funciones que se realizan por parte de una persona defensora pública, técnicas y administrativas, pues son amplias. Cuando hablamos de una función técnica, nos referimos principalmente a una técnica de la defensa, ¿verdad? Una estrategia de defensa que vamos a llevar a cabo con esa persona usuaria. Esto va a implicar actividades, por ejemplo, desde el inicio, una entrevista que realizamos con esa persona, el abordaje inicial que realizamos para determinar sus condiciones personales, sus necesidades, eventualmente incluso qué tipo de proceso podríamos plantear para darle una solución adecuada a su requerimiento y básicamente también el planteamiento y la adecuación de normas, la consulta también de códigos, normativa internacional, leyes en particular específicas, jurisprudencia también, que tendríamos que tener a mano siempre como un elemento o un bagaje esencial de información que podamos tener y que podamos recurrir para poder brindar esta atención especializada como profesionales. El abordaje inicial de la persona usuaria es esencial, ¿verdad? Es el primer contacto que tenemos con esa persona y donde también damos como nuestra cara como institución. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo si estamos en un primer ingreso en la defensa pública, en un primer nombramiento. No solamente es llegar y, ¿verdad?, de atender a una persona, sino también tratar de determinar cuáles son sus necesidades, sus condiciones especiales. A veces ese interrogatorio o esas consultas que estamos realizándole a esta persona usuaria nos van a evidenciar elementos esenciales que podemos utilizar, ya sea para dar una solución a un conflicto o bien también para poder plantear un proceso o realizar incluso una contestación de un proceso, que en muchos casos también implica una contestación. No siempre se interpone un proceso, sino también es contestarlo. Y también esta entrevista inicial, estas preguntas que vamos a realizar, donde estamos conociendo a esa persona usuaria, nos van a permitir también contar con elementos esenciales para poder avanzar a otros estados de esta defensa o de esta estructura o teoría del caso, digamos, de la persona a la que vamos a atender. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente es determinar el proceso que podemos interponer o el que vamos a contestar, sino que también podemos determinar ahí elementos esenciales de prueba, ¿verdad? Podemos valorar qué prueba podríamos ofrecer. Podemos valorar también el ofrecimiento de testigos. Evidentemente va a implicar ahondar un poco más en el tema y algunas otras condiciones que podríamos utilizar a futuro para avanzar mejor en el caso. Por ejemplo, eventualmente una solicitud de prueba confesional, de declaración de parte, etcétera, inclusive un reconocimiento de un lugar, ¿verdad? Todo eso se puede pedir y son elementos que solamente podemos extraer de este abordaje inicial. Por eso en muchos casos este abordaje tiene que ser realmente a conciencia y darle la importancia que merece, sobre todo porque esa persona llega buscando una solución a nuestra oficina y en muchos casos, pues
evidentemente no sienten o tal vez no consideran, ¿verdad?, que se les dio una solución integral, y es que la esencia de este abordaje es brindar una solución integral, porque a veces tal vez no podemos solucionar todos los puntos que esta persona usuaria pues nos expone, pero podemos, en razón de nuestro conocimiento como profesionales y como funcionarios judiciales, realizar un abordaje en donde podemos brindarle a esa persona usuaria el conocimiento y las herramientas para que ella pueda acudir eventualmente incluso a otros lugares y que le puedan brindar, ¿verdad?, una colaboración, así como también nosotros se la vamos a brindar en el proceso que podemos llevar. Entonces, principalmente esa es como para mí la parte más importante de la función técnica. El abordaje inicial y esa entrevista inicial con la persona usuaria es esencial, porque también se va a traducir en que esa persona usuaria también va a generar una confianza en la persona defensora pública, ¿verdad? Es en el momento en que se siente escuchada, en que podemos direccionarla, y además de una u otra forma vamos a construir como un vínculo profesional, evidentemente, con esta persona, para que más adelante podamos avanzar en el proceso que se le va a representar. Otras funciones, digamos, técnicas que tenemos en este caso es, como indiqué, la planificación de esa teoría del caso. Esa planificación de la teoría del caso implica todos los elementos que acabo de mencionar. Cómo vamos a contestar los hechos o cómo vamos a plantear los hechos, qué es lo mejor o cómo podemos plantearlo de la mejor manera, anticipándonos incluso a lo que la otra parte eventualmente podría contestar. ¿Y cómo extraemos esto? Evidentemente, y por eso voy a reiterar nuevamente el tema de este abordaje inicial. No solamente es llegar, tomar datos y elaborar una demanda inmediatamente, sino que este abordaje nos va a permitir también irnos preparando para poder plantear estrategia de defensa y además anticiparnos a esa estrategia que la otra parte podría eventualmente plantear o podría eventualmente alegar en un proceso, y que esto no nos vaya a sorprender o no vaya a ser un elemento que no tuvimos en ese momento en consideración al momento de elaborar el proceso. Siempre van a surgir situaciones nuevas, eso es evidente, hasta la misma ley lo prevé así, ¿verdad? Sin embargo, es importante que siempre tratemos de abarcar todos estos puntos. Otro elemento importante, como mencionaba, también en el abordaje inicial, pero también en el desarrollo de la atención de la persona usuaria y de esta representación en un proceso, es la actualización constante de información, porque ahí es donde, como te indicaba, vamos a aplicar normativa, aplicar leyes especiales. No solamente nos vamos a limitar a la ley de pensiones alimentarias, no solamente nos vamos a limitar al Código de Familia o eventualmente al Código Procesal de Familia, sino que también tenemos que echar mano, por decirlo así, de normativa internacional, convenciones, jurisprudencia, porque en muchos casos, y para todos es conocido, que cierto tipo de derechos o ciertas circunstancias en particulares son ampliados incluso por esas convenciones o incluso por votos, ¿verdad?, de la Sala Constitucional, que van a estar siempre por encima, ¿verdad?, de la normativa, en el tanto y cuando amplíen derechos para estas poblaciones vulnerables o que requieran una protección especial. Entonces, esta actualización constante para mí también es una de las funciones técnicas que tenemos que tener, porque la persona defensora pública debe de estar siempre actualizada, informada, y además buscar siempre, si tenemos un caso determinado de un ejemplo de filiación o si tenemos un caso de pensión alimentaria, buscar esa información previa para contar con los insumos suficientes también para el momento en que vamos a interponer el proceso o incluso cuando nos vamos a presentar a una audiencia. Parte también de la función técnica, estimada Paola, es el asistir a estas diligencias judiciales. Evidentemente, tenemos que asistir a las audiencias y a cualquier otra diligencia que se vaya a solicitar. Es un deber de la persona defensora pública en su representación el estar ahí, y sí es muy importante tomar en consideración que cuando realizamos este tipo de diligencias,
pues lo ideal siempre, ¿verdad? Es que contemos con la persona usuaria, que le expliquemos a esta persona usuaria en qué consiste esta diligencia, los alcances de la misma, los efectos que podría tener en el proceso y además, si es una audiencia ya de recepción de prueba, pues también explicarle en qué consiste la misma diligencia y cómo se va a llevar a cabo el interrogatorio. Y aquí tenemos otro punto importante. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos también a labores técnicas y a esa preparación de la estrategia de defensa y teoría del caso que vamos a llevar con esa persona usuaria, el tema del interrogatorio también es un elemento esencial y es una práctica totalmente técnica de parte de la persona profesional defensora pública. Entonces, también lo que es la elaboración de las preguntas o eventualmente incluso de una prueba confesional o una declaración de parte va a requerir también el tiempo y la atención necesaria para poder llegar a una diligencia como una audiencia de recepción de prueba y poder llevar a cabo un interrogatorio siempre encaminado en la búsqueda de lo que es la verdad real, al fin de cuentas, que se requiere y también la esencia, ¿verdad?, del beneficio, digamos, de nuestra persona usuaria, porque siempre hay que tratar de evidenciar, inclusive en los mismos interrogatorios, pues esta situación que se está presentando con respecto a la persona usuaria. Entonces tampoco es como tan fácil, ¿verdad? Llegar a una audiencia, nada más nos presentamos y que el interrogatorio surja o fluya en el momento, sino que también es importante que por lo menos llevemos un hilo conductor. Si no podemos eventualmente, porque todas las personas manejan técnicas distintas, plantear las preguntas de previo, el hilo conductor y tener muy claro cuál es el fin al que queremos llegar, nos permite realizar de la mejor manera esa labor técnica en la recepción de prueba y las audiencias. Parte también de la defensa técnica, Paola, es el hecho de estar siempre atento en las diligencias. ¿Por qué? Porque no solamente es estar en ese proceso y llegar a la audiencia y sentarnos con la persona usuaria e interrogar, sino que también va a requerir que la persona defensora pública haya hecho un estudio previo del expediente. ¿Por qué razón? Bueno, porque puede ser que una contestación de la otra parte o algún elemento de prueba no esté dentro del tiempo, ¿verdad?, que la ley establece y que podríamos eventualmente oponernos por alguna situación en particular o alegar algún vicio que pudimos observar en el proceso o que se realice la audiencia pero que faltaba algún tipo de prueba esencial que consideramos que se requiere para poder realizar esa diligencia judicial. Entonces son elementos que sí van a requerir un estudio previo del expediente y además la posibilidad de que podamos en el acto, ¿verdad?, garantizar y realizar una defensa efectiva de estos derechos de la persona usuaria. En el mismo sentido y tomando en consideración la recepción de esta prueba, por ejemplo, el interrogatorio, la atención de parte de la persona defensora pública no solamente va a referirse a su propio interrogatorio, sino que también tiene que trasladarse esa responsabilidad y esa labor técnica al interrogatorio que se realice por parte de la contraparte. Porque siempre, ¿verdad?, es importante valorar que aunque tengamos frente a una persona, eventualmente un profesional en derecho, pues no siempre las preguntas que se realizan son las que proceden o no siempre, ¿verdad?, estas preguntas son encaminadas o tienen relación con el tema probandum del proceso. Y se da mucho, ¿verdad?, que en algunos casos las preguntas se encaminan en otros elementos de prueba o inclusive hay procesos preexistentes, digamos, otros procesos que existen de otras situaciones que tienen que ver con el problema que llevamos en ese momento inicial, tal vez una ruptura de pareja o un problema con los niños, y se utiliza, se instrumentaliza el proceso para preconstituir prueba en otros procesos. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y nuevamente voy a ser reiterativa. ¿Por qué nos damos cuenta de todo esto? Por el abordaje inicial y por la entrevista y la comunicación constante
que hemos tenido con esta persona usuaria. Ya nosotros llegamos a una audiencia conociendo qué procesos hay presentados, aunque no los llevemos. Llegamos a una audiencia conociendo cuál es el fin por el que yo quiero realizar las preguntas y hasta dónde quiero llevar a la parte que voy a interrogar a una posición en la que considero que eventualmente la autoridad judicial podrá evidenciar lo que está sucediendo en el caso particular. Pero también eso es importante, Paola, porque en muchos casos a veces se valora solamente nuestra posición y nuestra función en la audiencia, pero esa función es una función activa. Es una función constante, no solamente en una audiencia judicial, sino también inclusive en el proceso donde constantemente la otra parte presenta pruebas, presenta escritos, incluso ofrece elementos de elementos de pruebas de otros procesos. Siempre hay que estar atentos para poder encaminar esta representación de la mejor manera, garantizando este ejercicio, ¿verdad? Bueno, el debido proceso y la defensa técnica de la persona usuaria. También parte de nuestras funciones como defensores es evacuar consultas de manera constante, ¿verdad? No solamente limitarnos a que vamos a realizar esto en el proceso, sino que si la persona tiene dudas, las aclaramos. Y como te indicaba hace un rato, para mí, digamos, un resultado positivo de una audiencia es cuando ya la persona sabe de qué trata mi defensa, sabe por qué voy encaminada a un determinado fin, la confianza que yo le puedo generar a esa persona usuaria de que simplemente yo hago las preguntas y sé que sabe por qué las estoy realizando. Eso es muy importante que lo tomemos en consideración y no pues solamente tomar esta defensa técnica desde mi lado, sino que de una manera inteligente, tal como lo establece la normativa y la jurisprudencia, tenemos que trasladarle a la persona de una forma más sencilla, más accesible, qué es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué voy a hacer esto? Explicarle de por qué el interrogatorio se va a llevar a cabo de esta manera. Y eso también nos va a permitir realizar una audiencia más fluida y una defensa inclusive en todo el proceso más fluida, porque esa persona usuaria, tal vez sin ese conocimiento técnico que yo puedo tener como persona defensora pública, ya de antemano sabe y hasta incluso se traduce hasta en menos consultas, porque no me va a estar consultando constantemente por qué hice una cosa o por qué mandé este escrito o por qué alegué determinada situación en particular, sino que siempre esa comunicación fluye y comprende totalmente cuál va a ser mi estrategia en su proceso. Básicamente, para mí, esas serían las funciones técnicas, estimada Paola, de lo que nosotros como personas defensoras públicas tenemos que realizar. En cuanto a las labores administrativas, pues sí considero que también son abundantes y va a implicar principalmente, porque hay otras preguntitas relacionadas con esto, pero va a implicar principalmente lo que es un control individualizado de cada caso. Eso es muy importante que una persona defensora pública que llega por primera vez a una plaza sepa que los procesos que tramitamos o que llevamos como personas defensoras públicas y representamos van a tener que tener necesariamente una información de su estado, de las gestiones que se han presentado, de la comunicación que he tenido con esta persona usuaria, porque, por ejemplo, si yo no tengo esa información en un proceso, pongamos el nombre tal vez de bitácora, pero en realidad puede ser cualquier otro elemento que podamos utilizar que sea accesible para una persona que el día de mañana, si mi persona está enferma o tiene una situación en particular y requiere una colaboración de otra persona defensora pública y de primer ingreso, esa persona va a poder conocer y entender cuál es el estado de este proceso, no solamente consultarlo en el escritorio virtual o en el sistema de gestión en línea, sino tener una idea por lo menos
específica, ¿verdad? De cuáles han sido mis funciones y mis labores en ese proceso, si he presentado prontos despachos, si la La persona gestión me del ha caso. llamado por teléfono, si yo le he explicado a ella que el día X tiene tal audiencia y vamos a realizar ese tipo de interrogatorio. Todo eso sí es importante tenerlo en consideración y para mí es una labor administrativa que hay que tomar en consideración como elemento esencial. Hay personas que lo realizan en físico, hay personas que lo realizan digitalmente, pero siempre es importante que tenga la persona que nos sustituye acceso. Al igual que una persona de primer ingreso, pues asume un proceso por primera vez, es importante que deje consignado a la persona a la cual es titular de esa plaza los elementos esenciales que considero en ese proceso e incluso algunas observaciones sobre el mismo. Siempre es importante realizar ese tipo de observaciones porque es parte de nuestra función como defensores y tal vez ciertos elementos que no pusimos en el proceso, que consideramos que no eran adecuados ponerlos, sí es importante consignarlos ahí para que tengamos una idea amplia de la situación que eventualmente esa persona está viviendo. También, bueno, dentro de labores administrativas está el tema de la revisión de notificaciones. Hay oficinas que son digitales, hay electrónicas y hay oficinas que son totalmente físicas y hay híbridas. La revisión de notificaciones es una función igual en cualquiera. Siempre va a requerir la función de la persona defensora pública de estar constantemente, ojalá diariamente, que es lo que se necesita, estar revisando esas notificaciones. Inclusive hay oficinas que requieren esa revisión no una vez al día, sino en varios momentos del día precisamente porque tal vez los juzgados de manera constante están, ¿verdad?, resolviendo y las notificaciones no siempre tienen plazos amplios. Y eso es importante que tengamos en cuenta que es parte de nuestra responsabilidad y que además, pues los plazos en esta materia son relativamente cortos y por lo tanto siempre tenemos que estar pendientes de que no se nos vaya a vencer algún plazo con respecto a una prevención o con respecto incluso a la interposición de un recurso que requiera presentarse. La revisión del correo electrónico también es una labor administrativa que llevamos a cabo y que es esencial. El correo electrónico oficial es el medio por el cual pues nos localizan, por el medio por el cual nos llega información esencial, circulares de nuestra oficina y también pues es un medio también de comunicación incluso con la persona usuaria. Hay personas usuarias que muchas veces no llaman por teléfono, sino que también se comunican por correo electrónico y pues esta revisión también, a mi criterio, debe ser diaria e incluso también, al igual que notificaciones, varias veces al día, evidentemente porque el flujo de información que se maneja en una bandeja de entrada de correo electrónico del Poder Judicial es alto. Básicamente, esa sería en este momento, por lo menos de manera resumida, las funciones administrativas. Las funciones de la persona defensora pública, tanto profesionales, técnicas como administrativas, muchas se encuentran plasmadas en el manual de puestos de la persona defensora pública, que consta, digamos, en la página de gestión humana del Poder Judicial. Sí tenemos que tener en consideración que no existe en este momento pues un manual de puestos específico para la persona defensora pública en materia de pensiones alimentarias. Eso es como un proyecto, ¿verdad?, que tenemos, pero sí a nivel genérico las funciones se contemplan en estos manuales de puestos y lo que es las labores administrativas se están o se contemplan dentro de lo que son las circulares internas de la defensa pública. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Thais. Es muy importante el recordatorio de todas estas funciones para quienes laboran y para quienes van a ingresar, ¿verdad? Inicialmente a la defensa pública, entendiendo que la defensa
Implica tanto esa labor técnica como administrativa y lo que yo llamaba un litigio estratégico, que implica entender la condición de vulnerabilidad de las poblaciones que atendemos, que no es solo hacer un escrito, sino es todo un acompañamiento desde el momento inicial que esa persona usuaria llega a nuestra oficina, porque no necesariamente esa atención inicial va a generar una demanda, podría ser una asesoría, un redireccionamiento, otro tipo de funciones, ¿verdad? Que implica ese filtro, esa atención que usted bien explicaba ampliamente, ¿verdad? Dentro de nuestras funciones. No necesariamente, como indicaba anteriormente, va a ser una demanda, una contestación. Va a ser todo ese filtro y esa atención adecuada que puede ser que esa persona al día de hoy no interponga una demanda y puede ser que dentro de un mes convencida ya venga, pero ya lleva esa información de calidad dentro de nuestro deber como defensa pública. Entender y comprender estas funciones es de vital importancia para el ejercicio de un servicio de calidad y de las funciones como abogados y abogados directores, como dice el Código Procesal de Familia cuando entra en vigencia. Y esto me llega a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los controles, los informes, los registros que una persona defensora pública debe tener cuando es nombrada en una plaza? Esto es importante porque dentro de las funciones administrativas que usted mencionaba hay bastantes funciones y este control que existe, usted nos podría explicar cuáles son esos registros, estos informes que toda persona defensora pública debe llevar en una plaza. Sí, claro, estimada Paola, por supuesto. Efectivamente, como bien usted lo indica, tenemos que llevar una serie de controles mensuales principalmente. Y hay otro control que posteriormente voy a indicar, que este es semestral. Pero en cuanto a las labores administrativas que realizamos, siempre es importante que llevemos un control de los procesos de la plaza, los procesos que tomamos o los procesos incluso en los cuales nos apersonamos como personas defensoras públicas, que se traduce en un libro de usuarios actualizado, donde contabilizamos lo que llamamos procesos activos, que son los que se encuentran en ese momento en trámite, ¿verdad? En el juzgado donde se llevan a cabo o bien también procesos que se encuentran cancelados o incluso suspendidos. Es muy importante tomar en consideración esto porque en muchas ocasiones una persona usuaria puede suspender un proceso y incluso han pasado años y después decide reactivar este proceso. Y esto también, pues, si llevamos un control adecuado del libro de usuarios, nos permite ingresarlo o dejarlo suspendido dentro de la misma información que brindamos a la Oficina de Estadísticas de la Defensa Pública. Eso es muy importante tomarlo en consideración porque al tener este control actualizado de la plaza, la Oficina de Estadística de la Defensa Pública también tiene varias funciones. Dentro de estas, determinar pues el uso del recurso adecuado de la plaza, pero además le permite determinar cuándo existe o en qué lugares existe tal vez mayor necesidad, ¿verdad? De que nuestra oficina intervenga. Y esto ha generado entonces algunos cambios a nivel interno que han sido tomados en consideración por parte de la jefatura y planificación, siempre en beneficio de las personas usuarias. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Tiene una esencia y un sentido el llevar a cabo este control de los procesos y además de por sí a la persona defensora pública se le facilita también el tema de poder visualizar en un Excel o en un documento la información de todas esas personas que también han sido representadas. ¿Esto por qué? Porque también tenemos que atender a lo que es el reglamento del conflicto de interés. Y eso también tenemos que tomarlo en consideración como un elemento esencial, sobre todo para las personas defensoras públicas de primer ingreso. Este reglamento del conflicto de interés, sin ahondar mucho en el tema, tiene que ver con evitar colocarnos en una posición de compromiso en donde incluso, por ejemplo, puede ser que yo haya realizado una demanda contra un señor y resulta que esta persona, este señor, llega y se presenta años después para solicitar los servicios de la defensa pública porque en ese momento él tiene las condiciones para solicitar ese servicio. Y es donde también esta persona defensora pública no solamente debe valorar
si ha sido anteriormente demandado o si he tenido alguna situación con esta persona. El conflicto de interés habla no solamente de elementos personales, ¿verdad? Como mi persona, digamos que tengo un conocido, un amigo muy cercano, sino también tiene que ver con el ejercicio de mis funciones. Y este libro de usuarios es una herramienta esencial a tomar en consideración cuando una persona defensora pública tal vez no maneja la plaza, viene asumiéndola en este momento. Cuando ya uno está en la plaza, pues recuerda un poco más a los usuarios, sabe un poco más, ¿verdad?, de a quién tal vez he demandado, recuerda las caras de las personas, pero siempre es un elemento de consulta. Este libro de usuarios, precisamente también para evitarnos colocar en una posición que eventualmente vaya a implicar un conflicto de interés. Existe también un libro que es el libro de audiencias y diligencias, en el que contabilizamos por medio de un informe cuáles son las diligencias o las audiencias las cuales se nos han convocado y cuáles se han realizado. Inclusive también ahí en ese libro se nos da como un parámetro de tiempo invertido en estas audiencias o diligencias judiciales, y que en caso de que sea negativa la realización de esta audiencia, que se indique que no se realizó, también nos da o nos despliega una serie de opciones por las cuales no se llevó a cabo esta audiencia y diligencia. Estos elementos que contemplan esos informes son esenciales también para el tema de planificación y para el tema estadístico del análisis de las plazas, y también permite visualizar para efectos de la defensa las labores que no necesariamente son administrativas, sino que como se conllevan dentro de esa labor técnica, pero que no siempre se refleja. Y resulta que en muchos casos, Paola, hay audiencias complejas en donde no fueron 20 minutos, ni media hora, ni una hora, sino que estamos hablando de que fue media audiencia, básicamente, ¿verdad?, de una diligencia judicial, y eso evidencia también la función que realizó en ese momento la persona defensora pública, y también, por decirlo así, es como una justificación también de por qué en toda una mañana o en una tarde esa persona no estaba en su escritorio contestando llamadas o evacuando consultas, porque estaba en una diligencia judicial. Es un respaldo también que evidencia esas funciones, y que evidentemente, pues cuando ya llegamos de esa diligencia, tal vez larga, pues nos abocamos incluso a realizar esas labores que no pudimos realizar en ese momento, pero que van a denotar a nivel de informes y de informes estadísticos que la labor de la persona defensora pública en realidad no es sencilla, y es una labor compleja. Y todo lo que implique reflejar nuestra función, reflejar nuestras diligencias, reflejar también los escritos, los recursos, va a ser un elemento esencial para incluso justificar las plazas, para poder mantener más recursos o pedir incluso más recursos que nos permitan brindar un servicio como siempre se ha brindado, de calidad. Ahí también, pues mencionando el tema de los recursos, existe la necesidad de que se presenten recursos por parte de la materia de pensiones alimentarias y familia, y esta presentación de recursos también, todos estos informes están regulados en circulares internas. Por ejemplo, con el tema de los recursos, tenemos la circular 5/2018. Esta circular 5/2018 de la Defensa Pública es una circular que nos indica que es necesario contabilizar los recursos que presentamos en materia de pensiones alimentarias y en materia de familia. Y este documento lo que nos va a solicitar es la información de qué tipo de recursos estamos presentando, contra qué resolución la estamos presentando, la fecha en que esa resolución fue dictada, y también nos permite llevar un control incluso también con respecto a mora judicial, porque también nos
nos solicita cuando nos dan ya una resolución sobre este recurso, si fue positivo o negativo el resultado, en qué fecha es que se Los resolvió el tiempos. recurso. Este tipo de presentación de recursos, Paola, de apelación o de revocatoria, inclusive hasta puede ser hasta una nulidad, ¿verdad? Que se presente, ¿verdad? Todos esos recursos sí son acumulativos. No es tanto como los mensuales que te mencionaba, donde uno pues por mes establece cuáles actividades realizó, cuáles diligencias realizó, sino que es acumulativo al igual que el libro de usuarios, que viene de tiempo atrás, precisamente para llevar este control, principalmente con el tema de la mora judicial, porque eso nos va también a dar elementos de esenciales o una información esencial que no siempre denotan, ¿verdad? Donde podemos valorar cuánto tiempo tarda un juzgado en resolver un recurso presentado por parte de la defensa pública y eventualmente el resultado para también valorar, ¿verdad? Cuáles han sido los criterios que se han venido presentando a lo largo de las integraciones de los distintos juzgados o despachos que han resuelto estos recursos. Con respecto al informe que mencionaba también al inicio, que hay uno que es cada 6 meses, me refiero también al arqueo de las plazas. Las plazas además deben de ser arqueadas y deben de ser actualizadas. Eso tiene o va de la mano siempre con el libro de usuarios, pero necesariamente siempre va a requerir un arqueo. ¿Por qué razón? Bueno, porque en muchos casos resulta que hay procesos, por ejemplo, que son o se declara una incompetencia territorial y no siempre, ¿verdad? Va a depender del despacho, pero no siempre una incompetencia se comunica. En algunos momentos, inclusive vamos a revisar un expediente y nos percatamos que el expediente hace, no sé, un mes se trasladó a otra jurisdicción, pero no nos llegó la notificación. Por alguna razón, el juzgado simplemente decidió trasladarlo. Y en ese tanto, ¿verdad? Es importante que tengamos esa información actualizada y eso nos lo va a evidenciar siempre un arqueo de la plaza. O también sucede que en muchos casos, son los menos, eso sí, se dan situaciones donde el juzgado, por error humano tal vez, en algunos momentos tiene un expediente que lo tiene ubicado tal vez en bodega y resulta que el expediente en realidad estaba activo. Y nosotros entonces también podemos realizar esa función de doble control y pues hacer las llamadas, las consultas pertinentes, porque no tenemos ninguna resolución o ninguna información de que este expediente haya sido cancelado y efectivamente tal vez se debió a un error humano y ese expediente, si no estuviéramos tan pendientes de nuestra plaza y de los procesos que tramitamos, evidentemente se hubiera traducido en un perjuicio de esta persona usuaria porque la ubicación no era la correcta. Entonces, la realización de los arqueos es esencial y está contemplado también en una circular interna de la Defensa Pública, que es la 28/2020, en donde se contempla como un requerimiento esencial, ¿verdad? Es algo que no podemos dejar de realizar y ojalá no fuera solamente 2 veces al año, pero bueno, lo que establece la circular es que es mínimo 2 veces al año que tenemos que realizar este arqueo, a la mitad de año y a finalizar el año, para poder contar con una plaza actualizada y que refleje pues la realidad de los procesos que en ese momento tenemos activos. Existe además, con respecto a poblaciones indígenas, algún informe especial, porque recordemos, y es importante dentro de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, que a partir de la ley de acceso a la justicia de las poblaciones indígenas, pues atendemos a ambas partes, ¿verdad? Por requerimiento de ley. ¿Existe algún informe especial que lleva a la persona defensora pública en atención a estas poblaciones? Sí, claro. Con respecto a la población indígena, como bien indicas, hay una solicitud especial por parte de la supervisión, ¿verdad? De esta materia, en donde tenemos que informar los procesos que se llevan en las plazas, en donde se ha atendido a alguna persona
que pertenezca a alguna comunidad indígena. Y esto va a implicar también un control del tiempo en que este proceso se desarrolló, porque no podemos obviar el tema de que, pues, en materia indígena, ellos tienen una atención prioritaria, ¿verdad? Tienen que tener una prioridad al momento de resolverse el proceso y además que sea célere, ¿verdad? Un proceso que no venga a ser digamos, a quedarse ahí por alguna circunstancia, por algún tecnicismo, sino que siempre va a buscarse la forma de que salga lo más rápido posible y esa información se solicita siempre y cuando en la plaza en la que usted se encuentre nombrado se lleve algún proceso en materia indígena. Hay que informarlo siempre. Efectivamente, sí, muy importante todos estos controles, informes, ¿verdad? Porque no solo es registrar las funciones de día a día de la persona defensora pública, sino visibilizar el trabajo, ¿verdad? Que muchas veces no es solo atender, no solo un escrito, sino las diligencias que día a día una persona defensora pública realiza y que puede eventualmente incluso institucionalmente dotar y dar elementos para una dotación de recursos presupuestariamente hablando a futuro. Esto me lleva también, dentro de todas las funciones que ampliamente usted nos ha descrito, un punto importante que a veces genera dudas, ¿verdad? Y es el tema de la asesoría y el redireccionamiento de servicios. Efectivamente, en muchas oficinas, pues la persona defensora pública cuenta con personal auxiliar, incluso hay oficinas que cuentan con personas asistentes jurídicas, ¿verdad? Que están estudiando derecho, pero a veces hay una confusión dentro de quién atiende inicialmente, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a la pregunta en concreto, ¿qué es el deber de asesoría y redireccionamiento de funciones y a quién le corresponde esta asesoría inicialmente y este redireccionamiento? Sí, claro, esa pregunta es súper importante y hay que verla con lupa porque la función de asesoría de la persona usuaria es una labor técnica y profesional que tiene que llevar a cabo la persona defensora pública. No puede ser otra persona que no sea el profesional que se encuentra en la oficina disponible, ¿verdad? Si hay varios profesionales, compañeros o compañeras, pues la persona que en ese momento tenga la posibilidad de atender, pero no podemos delegar esta función en una persona técnica o incluso en un administrativo, ¿verdad? Entiéndase un secretario o una persona oficinista, porque la labor de asesorar va a implicar un conocimiento profesional y va a implicar también un criterio profesional en donde vamos a brindarle a esta persona usuaria todos los elementos, como mencionábamos al inicio, con este abordaje inicial, ¿verdad? Que vamos a realizar, que le pueden ser de utilidad. Hay algo que yo siempre digo, y que me gustaría como dejarlo plasmado en esta entrevista, porque es algo que siempre, ¿verdad? Considero que es necesario que la gente sepa. El conocimiento es poder. El hecho de que usted le brinde a una persona que llega a su oficina los elementos esenciales para poder afrontar una situación o por lo menos brindarle una información técnica, jurídica, de qué es lo que está pasando o qué es lo que está viviendo y qué opciones puede tener, eso le va a generar a esa persona la posibilidad de que en su voluntad, en su decisión y en su criterio, que al final es el que va a prevalecer porque es la persona la que decide, cuáles son ese abanico de posibilidades a las cuales podría recurrir. Y entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, la transmisión de ese conocimiento que tenemos, que no tiene que ser elevado, no tiene que ser con palabras muy complejas, simplemente es explicar, bueno, esto significa esto y esto significa esto y esto, para que esa persona cuente con ese poder o vaya generando ese empoderamiento también como persona usuaria para poder afrontar las situaciones. Para mí, asesorar a la persona es adecuar ese conocimiento técnico que poseo con el fin de que pueda adecuarse a las circunstancias y necesidades particulares del caso. Es una adecuación de la información que yo tengo a esas circunstancias y particularidades de la persona. Brindo una información que le va a ser de utilidad para una situación expuesta o bien que vaya a implicar también, como bien lo mencionas, la interposición o contestación de un proceso.
porque no necesariamente va a implicar la interposición o contestación de un proceso, pero sí puede darle una solución o una idea a esa persona de lo que la situación que me expone tiene. ¿Verdad? Cuáles elementos pueden existir, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y que se lleve por lo menos una asesoría adecuada por parte de un profesional en derecho. Evidentemente, esta labor no la puede realizar un técnico jurídico, no la puede realizar un asistente, no la puede realizar una persona administrativa, la realiza el profesional en derecho. La persona técnica, jurídica, la persona administrativa, pues es una colaboración que nos brindan eventualmente para poder contestar una llamada telefónica, para pasarnos la llamada, por si ocupamos que dejen algún recado a esa persona porque estamos en una diligencia y queremos que sepan, por ejemplo, que presentamos un recurso, o inclusive también, bueno, en muchos casos, personas vulnerables, si llaman por teléfono, también la posibilidad de que les consulten en el sistema el estado del proceso, pero eventualmente ya una consulta con respecto a ese proceso o una consulta de cómo va encaminado el mismo, evidentemente es una función que yo debo de realizar dentro de mis funciones está, y es mi responsabilidad esta comunicación constante con esa persona usuaria. Así como te indicaba al inicio, la evacuación de consultas, no solamente de la persona que yo represento, sino también de la persona que se presenta a mi oficina y que requiere una consulta de un caso en particular. Cuando hablamos de un redireccionamiento de la persona usuaria hacia otro lugar, es porque por alguna situación en particular, y ahí tenemos que tener en cuenta, Paola, que nuestra función siempre va a estar encaminada o va a estar relacionada con funciones apegadas a la ley y a la normativa interna del Poder Judicial, a la ley orgánica del Poder Judicial, a la ley en específico, incluso a votos de la Sala Constitucional, y esto va a implicar que no podemos realizar funciones que vayan más allá de nuestras competencias. Pero cuando tenemos un caso que detectamos que no va a estar dentro de nuestras competencias por esa imposibilidad legal, evidentemente también tenemos esa, ¿verdad? Necesidad, por decirlo así, de transmitirle a esta persona que, bueno, no lo podemos llevar o no lo podemos representar, pero sí podemos brindarle una información adecuada de a qué lugares puede asistir o incluso coordinar a nivel interno con estas instituciones o con esas oficinas para que esa atención de la persona usuaria sea lo más eficiente posible. Y ahí nos referimos, por ejemplo, a oficinas de consultorios jurídicos, o nos referimos, por ejemplo, a Defensoría Social del Colegio de Abogados, o instituciones, por ejemplo, el INAMU, o por ejemplo, CONAPIS o CONAPAN, ¿verdad? Que podrían ser el PANI, inclusive, ¿verdad? Instituciones que brinden una contención o una solución a lo que esa persona requiere, que no es en la vía judicial, por medio de la persona defensora pública, pero que nosotros en nuestra investidura como defensores públicos y en nuestra investidura como funcionarios judiciales, pues contamos con esos elementos, es una información que tenemos a la mano, que no es tan difícil de conseguir y que siempre se trata como de compartir entre los compañeros para que efectivamente podamos transmitirle a esta persona usuaria la seguridad de que sí existe un lugar o que hay una institución que le puede brindar una colaboración efectiva a su situación, pese a que nuestra institución en este momento pues no podría llevar ese proceso. Efectivamente, muchísimas gracias. Es importantísimo tener claridad, ¿verdad? Dentro de todas estas funciones, esa función de asesoría y esa función de redireccionar servicios, porque la persona usuaria efectivamente a veces se acerca a las oficinas y el servicio que solicita o la consulta que requiere tal vez es de otra temática, de otras, es un conflicto familiar que no necesariamente se va a resolver en sede judicial, puede ser a nivel administrativo, puede ser en otras instancias o inclusive hay soluciones hasta amigables que hasta en casas de justicia podrían hacer sin necesidad de judicializar un conflicto, y es importante tener claridad de que dentro de una función
de un servicio de calidad está redireccionar, no es nada más decir, no, acá no se hace, no, es darle ese poder, ese conocimiento que usted bien decía, ese conocimiento y transmitirlo de forma adecuada a la persona, da al traste que la persona se vaya satisfecha con el servicio que se le prestó por parte de la defensa pública como institución, que es garante de la justicia, que es un instrumento para darle a las personas usuarias un servicio de calidad. Y esto me lleva a la última pregunta que ya hemos tocado en algunas de las respuestas de forma aleatoria porque evidentemente es parte de nuestras funciones, la atención de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Y la pregunta en concreto, doña Thais, es la siguiente: ¿a qué poblaciones está enfocado el servicio de la defensa pública? Y con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, ¿existe un cambio de las personas que se atienden actualmente en la población a la que se va a atender a partir de octubre del 2024 si entrara en vigencia el Código Procesal de Familia? Sí, claro, Paola. Bueno, la defensa pública brinda asesoría y representación principalmente a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Pero lo digo así, principalmente, porque de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nuestra oficina tampoco puede negar el servicio a una persona que cuente con medios económicos para sufragar un abogado o un profesional en derecho, sino que tomando en consideración lo que establece la Ley Orgánica, es posible que brindemos el servicio siempre y cuando, ¿verdad?, hayamos podido determinar, ya sea por parte de la defensa pública o también por parte de la autoridad judicial, la existencia de estas posibilidades económicas, y entonces eso implicaría la interposición de un proceso de cobro de honorarios, que es lo que fundamenta básicamente el protocolo de cobro de honorarios que también existe en nuestra materia. Pero por eso lo indico, principalmente es población vulnerable. Evidentemente, ese es el grueso de la población que nosotros representamos, pero no por ello una persona que tenga condiciones económicas, ¿verdad? Y las posibilidades para sufragar un abogado, no por ello no podría también ser usuario de la defensa pública. Es importante también tomar en consideración que la defensa pública, en razón de la ley 9593, que es la ley de acceso a la justicia de pueblos indígenas, así como un voto de la Sala Constitucional, el 11-544-2016, se establece la posibilidad, y más bien se requiere que la defensa pública entre, ¿verdad?, a figurar como representante de las personas que son indígenas, ¿verdad?, que pertenecen a estas comunidades indígenas en todas las materias, ¿verdad?, no solamente en materia de pensión alimentaria, en materia de familia, pero es importante tomar muy en cuenta esta excepción que tenemos porque esta ley y este voto en particular nos abre una posibilidad, y es que generalmente siempre representamos a la parte actora, ¿verdad? A la parte que es la que presenta el proceso o la beneficiaria del proceso, ¿verdad? De pensión alimentaria. Y con la aplicación de esta normativa de 95-93 y este voto de la sala, entramos en una nueva circunstancia, y es que también tenemos que representar a la parte demandada. Entonces, no es de extrañar si hay una persona de primer ingreso ¿verdad?, que está realizando sus primeros nombramientos y llega, por ejemplo, a una oficina en Bribri, donde se le presenta un demandado indígena de pensión alimentaria. No es de extrañar que se le debe de brindar la representación debida, atendiendo a este cumplimiento de la ley y obviamente por este voto de la Sala Constitucional que te menciono, que es erga omnes. Entonces, esos son como los elementos más importantes que tenemos que tomar en consideración, porque no siempre representamos a la parte actora, ¿verdad?, sino que también tenemos, o beneficiaria, sino que también tenemos esta circunstancia que nos hace representar en cualquiera de las dos posiciones en las que se encuentre la persona que pertenece a una comunidad indígena y que solicita la representación de la defensa pública. Con respecto a materia de familia, que es importante tomar en consideración, sí es necesario aclarar que se han detectado ciertas comunidades
que requieren por una condición de vulnerabilidad una atención especial en esta materia, ¿verdad? Una defensa específica y especializada en materia de familia. Y ahí es donde estamos hablando de lo que son la creación de esas oficinas o plataformas de atención integral a la víctima, que son los conocidos PISAF. En este momento contamos con 4 oficinas de PISAF, una ubicada en San Joaquín de Flores, otra ubicada en Pavas, otra está ubicada en Siquirres y la última en La Unión, Entre Ríos. Por un tema relacionado específicamente con un estudio de planificación y obviamente en colaboración directa y relacionado con la defensa y la jefatura, se determinó, ¿verdad?, que en esas comunidades se requería, era necesaria la creación de esas plataformas integrales y ahí se brinda el servicio en materia de familia. Es muy importante también tomar en consideración que en razón de estos mismos controles que mencionábamos anteriormente, todos esos informes, los flujos de las oficinas, de usuarios, etcétera, también se determinó que se requería esa atención en materia de familia en otras oficinas. Y en ese momento tenemos que en Alajuela y en Heredia, así como en Pérez Celedón, se está también brindando el servicio en materia de familia por parte de la defensa pública. Eso es muy importante tomarlo en consideración, estimada Paola, porque cuando se es nombrado por primera vez en esta unidad, pues es posible también que la persona defensora pública vaya a estar tal vez eventualmente en alguna de esas plataformas y requiere entonces conocer que en ese lugar se da una atención integral. La esencia de esa atención de las plataformas es integral, es decir, ellos entran a dar toda una contención en distintos puntos donde la persona usuaria requiere y dentro de estas contenciones o puntos esenciales que se necesita la intervención profesional, entra la defensa pública también. Ahora, Muchísimas gracias. Es perdón, importante, sí, ajá. sí, la atención integral, ¿verdad? Que usted nos indica en ambas materias. Y el punto que importante, enfocado a la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, ¿existe algún cambio funcional del servicio que presta la defensa pública? ¿Queda igual? ¿Hay algún cambio que se da? Sí, claro, eso era lo que me faltaba por contestar. Muchas gracias por el recordatorio. Bueno, con respecto a la representación de la defensa pública con la entrada en vigencia de este nuevo Código Procesal de Familia, en realidad la representación de la defensa pública se mantiene igual, o sea, no existe ningún cambio, sino que nos mantenemos siempre con la representación de la parte acreedora, a excepción, como indiqué, de las particularidades de una persona que pertenezca a una comunidad indígena en aplicación de la ley y el voto de la Sala Constitucional que mencioné. Pero en este momento, o sea, al día de hoy, no existe ninguna variación con respecto a esta representación. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Thais. Le agradezco mucho el espacio, el tiempo. Yo sé que su agenda es bastante ocupada, pero este va a ser un sumo bastante y de valiosa relevancia para la formación inicial y, ¿por qué no?, para quienes laboramos día a día en la materia, para recordar las funciones que son importantes dentro de ese litigio, dentro del día a día en atención, brindando un servicio de calidad y ese litigio estratégico que llamo yo en la materia de pensiones y familia. Agradecer muchísimo este espacio y para la defensa pública va a ser de vital importancia la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias a usted, Paola, por también la entrevista y por brindarme el espacio para transmitir esa información tan importante para las personas defensoras públicas. Muchas gracias.